Hola mis queridos amigos, en esta semana estaremos estudiando la lección número 6 titulada El cambio de la ley. Sin duda, el tema de la ley de Dios es uno de los temas más importantes para nuestro tiempo y es de suma importancia para nuestra comprensión de los eventos de los últimos días, especialmente el cuarto mandamiento, el día sábado, día de reposo. Ahora, no debemos confundirnos con este o ningún otro mandamiento. La salvación es por fe y solo por la fe. De modo que el hecho de guardar la ley no nos salva, pero la obediencia a la ley, incluyendo el día de reposo sábado, será una señal que identificará al verdadero pueblo de Dios. El cuarto mandamiento es y será una marca o señal de nuestra lealtad a Dios. El tema del sábado ha sido un tema de mucha controversia y oposición. Sin embargo, en un futuro no muy lejano alcanzará su más grande oposición, ya que no solo será atacado intensamente, sino que será la piedra de tropiezo para muchos, incluso creyentes. En esta semana hablaremos de la ley de Dios, especialmente el sábado, y temas relacionados con el intento de cambiar la ley. En la primera parte de este estudio hablaremos sobre la promesa. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son confortables para todo creyente. Incluso pareciera como si Pablo, el escritor de este pasaje, estuviera concluyendo un mensaje iniciado en el capítulo anterior. Así que leamos lo que está registrado en Romanos capítulo 7, versos 18 al 25. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Oh, mi amigo, ¿quién nunca se ha encontrado en una situación donde se pone a prueba nuestra lealtad? ¿Quién no ha sentido atracción por cosas indebidas, por asuntos prohibidos? Lo que Pablo está declarando en estos pasajes es una realidad innegable. Es la lucha constante que como creyentes enfrentamos con el pecado. Pero Pablo muestra que el pecado no está en la ley de Dios. El problema se encuentra en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa es no solo contraria, sino enemiga de la ley de Dios. Por esta razón Pablo fue tan enfático en sus cartas en cuanto a cómo debe ser nuestra manera de vivir. Y siempre nos exhortó a vivir una vida en el Espíritu y no en la carne. Leo el pasaje nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al igual que Pablo, yo también doy gracias a Dios por Jesús, porque de no ser por Él, estaríamos perdidos. Si dependiéramos de nosotros mismos, nadie sería salvo. Pero al depender de Jesús, aun cuando la carne, es decir, mi naturaleza humana, me incite al pecado e incluso caiga, sí cuento con alguien que no solo puede levantarme del lugar en donde haya caído, sino que también puede limpiarme de mi inmundicia e imponerme su justicia, para que yo sea justificado ante el Padre y pueda recibir su salvación. En la segunda parte de este estudio hablaremos sobre la ley y el pecado.
En Romanos capítulo 7, versos 1 al 14, podemos observar que Pablo está tratando dos aspectos importantes. Pablo muestra que el problema no es la ley, pues a la verdad el mandamiento o la ley es santa, justa y buena. Y dos, que la ley no puede salvar al pecador. Romanos capítulo 7, versos 1, 5 y 13 dicen: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claramente vemos que el problema está en nosotros y no en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 6 también dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué significa entonces que estamos libres de la ley? ¿Significa que la ley fue abolida? No, mi querido. Simplemente significa que estamos libres de la condenación de la ley, o sea, la condenación que la ley produce en nosotros a causa del pecado. Entonces, ¿qué es la ley o qué función tiene? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, en pocas palabras, la primordial función de la ley es mostrarnos nuestra condición a fin de que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Es mostrarnos el pecado en nuestras vidas a fin de que vengamos a la fuente del perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo podríamos traducirla como guía, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, cabe aclarar que la palabra en este versículo, traducida como fin, en el griego original es la palabra telos, que también significa propósito. De modo que si leemos el texto nuevamente, pero con una mejor traducción de la palabra, podríamos darnos cuenta del verdadero significado. Leamos nuevamente. Porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿es necesaria la ley aún? La misma Biblia lo dice. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. De modo que sería imposible hacer diferencia entre lo que es pecado y no, si no existe un tipo de criterio que defina lo que es pecado y lo que no es. Eso, hermano, es la ley. Sin la ley no hay pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado, lógicamente. Ahora pregúntate, ¿pecas aún? Si la respuesta es sí, eso significa que la ley está vigente y no fue abolida como muchos dicen. Así es que fácilmente concluimos entonces que el objetivo principal de la ley es llevarnos a Jesús y que ésta aún está vigente. En la tercera parte de este estudio hablaremos sobre lo que algunos ven como el punto de partida para el cambio del sábado al domingo. Es un hecho innegable el decir que muchas denominaciones cristianas dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, como excusa, pero en realidad
Lo que estas personas están diciendo es que solo el cuarto mandamiento ha sido abolido o que éste ha sido reemplazado por el domingo. Algunos de los textos comúnmente usados por personas como evidencia son los siguientes. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hechos capítulo 20, versos 6 y 7 dicen: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando analizamos estos pasajes podemos darnos cuenta que estos no tienen ninguna referencia a un cambio. Esos pasajes solo describen acontecimientos ocurridos. De modo que cualquier justificación para usar estos pasajes como evidencia no son más que inventos o pura especulación. Por el contrario, hay una amplia lista de evidencia que hacen directa referencia al sábado, como el día santo del Señor, el día santo de Dios, el día del reposo del cuarto mandamiento. Y eso lo veremos en la cuarta parte de este estudio, donde hablaremos del séptimo día en el Nuevo Testamento. Como demostramos, los pasajes comúnmente usados como evidencia del cambio del sábado al domingo no mencionan nada sobre este cambio. Por el contrario, las referencias al sábado en el Nuevo Testamento revelan que éste siempre ha sido observado como el día de reposo del cuarto mandamiento. Lucas capítulo 4, versos 14 y 16 revelan que Jesús observó el día sábado del cuarto mandamiento. El pasaje dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. También encontramos que sus discípulos observaron el sábado antes y después de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas capítulo 23, versos 55 y 56 dicen: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero ¿cuál mandamiento, amigo? Es obvio que se está hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hechos capítulo 13, versos 14 y 42 muestran que los apóstoles también observaban el sábado. Los pasajes dicen: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. En estos pasajes no hay referencia a ningún cambio, sino todo lo contrario. Los creyentes de aquel entonces observaban el sábado. Existen muchas otras citas en el Nuevo Testamento que hacen directa referencia al sábado, pero no podemos mencionar por motivos de tiempo. Entramos entonces en la última parte de este estudio, donde hablaremos del intento de cambiar el día de reposo. En una ocasión, Jesús dijo las palabras que están registradas en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. No piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anularlos,
sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Puedes mirar, querido amigo, al cielo, aunque degradado, aún está sobre nosotros. Puedes mirar a la tierra y claramente ver que aún está firme. Las palabras de Jesús fueron claras. Él mismo aseguró que su ley nunca cambiaría, nunca dejaría de ser. Esto indica que la ley de Dios aún está vigente y esta ley incluye el cuarto mandamiento, que es el sábado, día de reposo. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué entonces tantos cristianos guardan el domingo cuando no hay justificación bíblica para ello? Bueno, el libro de Daniel habla de 4 imperios. Estos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero luego de la caída del Imperio Romano, o sea, el cuarto reino, o el cuarto imperio, surge un cuerno pequeño. De acuerdo al libro de Daniel, este cuerno pequeño, el cual representa un poder o una entidad político-religiosa, intentaría cambiar la ley de Dios. Daniel capítulo 7, versos 23 al 25 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero, ¿qué representa este poder que intentó cambiar la ley de Dios? El filósofo inglés Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, página 463, dijo: si un hombre analiza el origen de este gran dominio eclesiástico, fácilmente percibirá que el papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Martín Lutero dijo las palabras registradas en Primeros Principios, páginas 196 y 197. Nada más que el reino de Babilonia y del mismo Anticristo, porque ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición, sino el que por sus enseñanzas y sus ordenanzas aumenta el pecado y la perdición de las almas en la iglesia, mientras él todavía se sienta en la iglesia como si fuera Dios? Todas estas condiciones se han cumplido durante muchas eras por la tiranía papal. En Institutos de la Religión Cristiana, volumen 3, página 149, Juan Calvino dice: aunque se admite que Roma una vez fue la madre de todas las iglesias, desde el momento en que comenzó a ser la sede del Anticristo, ha dejado de ser lo que era antes. Algunas personas nos consideran demasiado severos y censuradores cuando llamamos al pontífice romano el Anticristo. Pero aquellos que son de nuestra opinión no consideran que traen la misma acusación de presunción contra el mismo Pablo, después de quien hablamos y cuyo lenguaje adoptamos. Mostraré brevemente que las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 no son capaces de otra interpretación que la que se le aplica al papado. De modo que esta entidad, la cual Daniel identifica como el cuerno pequeño, no es nada más y nada menos que el papado. La ley de Dios, mi querido amigo, sigue intacta y nunca será cambiada, por lo que debemos obedecerla. Esto incluye guardar el día de reposo,
el sábado, día del Señor. Espero que medites en estas palabras, mi querido amigo. El sábado será guardado en el cielo y en la nueva tierra, pero para obedecer el cuarto mandamiento en el cielo y en la nueva tierra, debemos empezar a guardarlo aquí en la tierra. Que nada ni nadie te convenza de lo contrario, mi querido amigo, porque Jesús mismo lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Dios te bendiga.